voy a hacer unos recordatorios porque he visto muchas dudas sobre la parte del tema de vectores. Vale, lo primero, recordamos, un vector es una entidad que tiene módulo, dirección y sentido. Vale, módulo es lo que mide, es decir, si yo tengo esto es un vector, lo que mide es coger un metro, ¿vale? Coger un metro y ver cuánto mide eso. Pues mide, pues no sé, 3,5 centímetros. Vale, mide más, pero bueno, da igual. Bueno, pues eso es el módulo del vector, ni más ni menos. No tiene ninguna otra misterio. Pero el vector no es solo eso. Si yo te digo, píntame un vector de 3,5 centímetros, pues me puedes pintar muchos, ¿vale? Pues este vector podría ser 3,5 centímetros, este también, es decir, hay muchos vectores y yo necesito saber cuál es el que quiero. Entonces, no me vale solo con decir lo que mide el vector, aunque es una información muy valiosa, sino que necesito saber también a dónde va, ¿vale? En qué recta está y qué sentido tiene. De manera que si yo sé que está en esta recta y tiene este sentido, lo pongo aquí, mido esos 3,5 centímetros, empiezo a dibujar aquí, hasta aquí, y ese es mi vector, ningún otro, ¿vale? O sea, que tengo que este es el vector que yo quería, pero necesito toda esa información, necesito módulo, dirección y sentido. Solo una de esas cosas no vale para nada. Y ese vector, entonces, ¿cómo lo expreso? Porque claro, te puedo dar la recta y el sentido como te he dado aquí, pero me gusta darlo con números, porque además en clase vamos a trabajar más con números que gráficamente, aunque también se puede trabajar gráficamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer normalmente? El vector lo voy a poner, voy a trazar un eje X e Y, y el vector lo voy a poner en esos ejes, en ese eje X e Y. Voy a empezar a dibujarlo desde el origen de coordenadas, desde el centro, ¿vale? Normalmente, por comodidad, lo pongo en el primer cuadrante, pero da igual en qué cuadrante lo ponga. Puedo poner en cualquier cuadrante, la única diferencia va a ser que los componentes de lo que ahora voy a hablar van a ser positivas y negativas. Y entonces, cuando yo lo tengo ahí, hago esto. Trazo paralelas por el punto a ambos ejes. ¿Bien? Y entonces, fijo este punto y fijo este punto de aquí. ¿Vale? Pues esta distancia que hay aquí le voy a llamar, por ejemplo, este es el vector a esta distancia le voy a llamar a sub x, es la componente x del vector, que puede medir, pues no sé, 4,8, por ejemplo, por poner un número, ¿vale? Da igual lo que sea, 4,8, 5,6, lo que sea, que es lo que mide esta parte de aquí, que es lo que sea la componente x. Y aquí arriba hago lo mismo, esto de x se va a llamar componente y. Y si esto mide, por ejemplo, 2,5, pues esa será su componente y, ¿vale? Entonces, lo hago de esa manera. Entonces, sabiendo eso, yo sé que el vector A tiene de componentes un número A sub X y un número A sub Y. Al poner aquí una flecha significa que es un vector. Y estas dos cosas de aquí son componentes, ¿vale? Que son estos dos números. En mi ejemplo concreto que he dibujado ahí, este vector sería 4,8, 2,5. Este puede salir si queréis estar como aquí arriba, eso me da igual. La cosa es que lo que quiero es que quede claro. Y entonces expreso un vector por sus componentes, ¿vale? Expreso un vector por sus componentes. Y ahora, si yo tengo solo las componentes, ¿cómo puedo saber el módulo del vector? Es una cosa que algunos habéis quedado sin tener nada claro. Bueno, pues yo voy a utilizar los conocimientos que tengo de cursos anteriores. Entonces yo vengo y observo que aquí hay claramente un triángulo rectángulo, que voy a dibujar aquí aparte. Un triángulo rectángulo, donde esto sería A sub X, esto sería A sub Y, porque esto mide lo mismo que esto, y esto sería el módulo de A, no el vector A, el módulo, porque estoy hablando de distancia, de cantidades. Entonces, veo un triángulo rectángulo así y digo, o sea, tío, Pitágoras. Entonces, pues yo sé, como aplicando Pitágoras, que esto al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. ¿Vale? Y despejando, el módulo del vector A es igual a raíz cuadrada de A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado. Y esto
es la forma de calcular el módulo de un vector. Si son 3 dimensiones se hace lo mismo, se hace algo muy parecido a esto, se hacen varios triángulos y sale exactamente lo mismo pero con 3 dimensiones, poniendo aquí más a sub z al cuadrado, ¿vale? Entonces, tengo el módulo del vector, lo que mide y sus componentes, ¿de acuerdo? Voy a explicar una última cosa. Pongo nuevamente unos ejes, X e Y, y voy a pintar un vector en el eje X que mide 1. Y otro vector en el eje Y que mide 1, porque me da la gana. Y a estos vectores les vamos a llamar Y y J. ¿Vale? Bueno, pues entonces, si yo quería tener este vector B, que tiene de componentes 4 y 2, por simplificar voy a poner componentes enteras, sin decimales, ¿vale? Entonces quiero saber cómo puedo expresar eso en función de esos vectores. Bueno, voy a dibujarlo un poquito mejor porque las escalas me quedan un poquito regulares. Vale, si esto es 4, esto sería 2 y 1 sería más o menos hasta aquí. O sea, para que quede un poquito más realista. Esto sería 1 más o menos, y aquí algo parecido. Esto sería 1 más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, 1, 2, bueno, me pasa un poquito. Vamos a cortar un poco. No está en la misma escala el eje X y el eje Y, ¿vale? Bueno, entonces, si te fijas bien, si esto mide 1, este vector es un vector que mide 1, pero es un vector. Y esta distancia mide 4, si yo pongo 4 veces el vector Y, me cubre exactamente esa distancia. Y aquí, si pongo 2 veces el vector J, me cubre exactamente esa distancia. Luego quiere decir que esto de aquí, que sería B sub X, sería igual a 4 por Y, porque es 4 veces Y. Y este de aquí, que sería B sub Y, sería igual a 2J, porque es 2 veces el vector J unitario, ¿vale? Por eso digo que tengo dos formas de expresar las componentes de un vector. Puedo poner el vector A, que es igual a sub X, A sub Y, o también esta otra forma. El vector es igual a sub X, que aquí sería 4 por Y, más B sub Y, que aquí sería 2 por J. Y estas son las dos formas de expresar un vector, ¿vale? ¿Y por qué tengo que expresar todo esto? Porque necesito módulo, dirección y sentido. Si solo tengo módulo, no tengo el vector. Si solo tengo dirección, no tengo el vector. Si solo tengo sentido, no tengo el vector, ¿vale? Y ya una última cosa para terminar, porque hemos hablado de módulo, hemos calculado el módulo, pero ¿qué pasa con la dirección y el sentido? ¿Y si solo quiero la dirección y el sentido de un vector y no quiero el módulo? Muy sencillo. Cojo un vector A, ¿vale? Que tiene este módulo, 8, 6, lo que queráis, ¿vale? Y lo voy a partir en las partes que correspondan en según su módulo. Supongamos que en este vector el módulo de A es 4, para no complicarme mucho, ¿vale? Esto es un vector que tiene el módulo 4. Pues si os fijáis, si yo cojo este vector que tiene el módulo ¿cuánto? 1, ¿vale? Si yo cojo este vector, tiene misma dirección porque está en la misma recta que este vector y mismo sentido porque apunta hacia el mismo lado. Luego estos dos vectores tienen el mismo sentido. Y esto va a ser el vector unitario porque mide 1. El módulo de este vector U es 1. Y le voy a llamar U sub A porque es un vector unitario que comparte dirección y sentido con A. Con lo cual, si yo doy las componentes de este vector unitario, estoy dando información de la dirección y del sentido del vector A, pero no de su módulo. Si digo esto, solo doy información de su módulo. Si doy las componentes de este vector, estoy hablando de su dirección y de su sentido del vector A, pero no de su módulo.
¿De acuerdo? Que quiero módulo, dirección y sentido del vector, pues tengo que dar sus componentes y ya está, y asunto arreglado. ¿Vale? Por eso es tan importante el vector unitario, porque me da información de mi vector. ¿De acuerdo? Y ya habrá problemas, ya que os gusta tanto hablar de los problemas, en que yo te digo, calculo un vector B que tiene la misma dirección y sentido que el vector A. Pues ya voy a utilizar el unitario, que es el que me da la dirección y el sentido. Esto es muy importante que os quedéis con esta idea. El vector unitario de un vector me da su dirección y su sentido, no su módulo. Bueno, y hemos terminado con esta explicación, espero que os haya ayudado.